Buenos días, bienvenidos, estás en Gualito Camina, un nuevo vídeo en el canal. La ciudad que se adivina detrás de mí es Málaga y como veis llevo mochila. ¿Pero qué camino se puede empezar desde Málaga? Quédate que te lo voy a ir contando. Pues efectivamente, camino mozárabe desde Málaga. Y digo bien desde Málaga porque el camino mozárabe, como luego os comentaré, no solo se inicia en Málaga, sino que se puede iniciar en varias ciudades o capitales de la región de Andalucía. Entonces, eso lo explicaré luego, así que no os vayáis tan rápido. Me encuentro ya a mis espaldas Torre del Mar. Llevo más de 8 kilómetros desde el inicio del camino en la iglesia de Santiago de Málaga, en calle Granada. No he podido sellar la credencial en la iglesia de Santiago, una iglesia que abarca distintos periodos. Podréis ver estilos desde el gótico hasta el barroco. Para mí, no obstante, su torre de ladrillo, claramente inspirada en estilo mudéjar, es su punto. Una iglesia que se construye a partir del 1487, una de las 4 primeras que se construyen en Málaga después de la conquista o reconquista por los reinos cristianos de este territorio, que hasta entonces se hallaba bajo el dominio musulmán. Sin embargo, luego he encontrado en la parroquia de Santa Rosa de Lima que estaba abierta y el párroco me ha sellado, con lo cual ya llevo mi credencial sellada de origen, desde Málaga. El caso es que después de iniciar ahí en la iglesia de Santiago, me he dirigido por calle Granada primero, pero he querido girar en la boga del Pimpi hacia la Alcazaba y Teatro Romano. Todos esos lugares tienen especial significancia porque, aunque no sé si lo he dicho en algún vídeo, yo soy malagueño, yo nací en Málaga, viví aquí hasta los 18 años, ahora tengo 56 y bueno, nunca volví para vivir, aunque volví evidentemente de visita. Aquí tenía todavía mi familia, o sea, mi madre, mi hermano pequeño, pero efectivamente sigo, cada vez que vuelvo a Málaga, efectivamente me levanta muchísimos sentimientos, lógico, ¿no? Bueno, deciros que luego he continuado hacia la catedral, la Manquita, que le llamamos aquí en Málaga. Le falta una torre, por eso lo de Manquita. Una bonita catedral e importante en cuanto a lo que tiene que ver con el Renacimiento en Andalucía. No sé si está suficientemente valorada o no. Quizás no, posiblemente no. Pero bueno, para nosotros es la más bonita, ¿no? ¿Qué vamos a decir los de aquí? A partir de ahí, bueno, Plaza de la Constitución. La Plaza de la Constitución, desde que le falta el bar central, tampoco es lo mismo para nosotros. Y luego ya en filas hacia calle Mármoles, ahí he encontrado un sitio para desayunar, unos tejeringos, una manera de hacer el churro, o los churros aquí en Málaga, con un café con leche, estupendo y además barato. Y ya nada, ya a partir de ahí es una avenida larguísima, como digo, hasta aquí, 8 kilómetros, una avenida larguísima, línea recta, una pendiente muy moderada, pero siempre un poquitín hacia arriba. Ahí he encontrado la parroquia de Santa Rosa de Lima. Y ahora me he parado un momento aquí a levantar ahí el dron en un parque, o a intentarlo, y a ver las vistas desde aquí, que son realmente bonitas. Ya se adivinan colinas, ya se adivinan montes por ahí detrás. Yo creo que si levanto el dron y puedo grabar algo, veréis ya que tenemos monte. Y dentro de poco incluso saldremos de estas zonas ya urbanas. Por cierto, hoy es 16 de noviembre de 2025, es domingo. El día ha salido fantástico, y digo fantástico porque aquí en Málaga llevan días cayendo una lluvia bastante importante. Anoche llegué bastante tarde a Málaga, en avión, desde Palma. Quiero dedicar este vídeo, el primero del camino mozárabe, a mi primo José Antonio, que aunque era tardísimo me acogió en su casa en Puerta Blanca, nuestro barrio querido del alma. ¡Viva Puerta Blanca! Y nada, continúo un poco, voy a ir contando cosas del mozárabe. ¡No os vayáis! Sigo por avenida, sigo por acera, sigo con coches al lado. Es increíble, llevo más de 9 kilómetros y medio según el GPS del reloj. Más de 9 kilómetros y medio. Es larguísima la salida de la ciudad de Málaga y de Torre del Mar, que es de lo último que he pasado. Y además tengo que decir que la señalización del camino es escasísima. Brilla por su ausencia. No obstante, es muy sencillo, porque como dije antes es una línea recta, y si no te sales, bueno, si no te sales de la avenida desde que empiezas, pues no tiene pérdida.
Pero efectivamente, señalización prácticamente nula. Y finalmente sí, hemos llegado a este cruce y aquí a este cartelón que me voy a leer y luego os contaré a ver qué dice. Aquí está la señalización, Almojía 14,300. Por fin unas flechas. El camino continúa por ahí junto a esta tapia que creo que delimita unas instalaciones de deporte, un campo de fútbol o algo así. Bueno, vamos a considerar oficialmente que hemos dejado ya Málaga, Torre del Mar, urbanizaciones, y vamos a decir que esto oficialmente es el inicio ya de la zona rural o pistas o caminos rurales o ramblas. Así que venga, vamos a ver una parte nueva. Acabo de salir de la localidad de la Junta de los Caminos, así es como creo que se llama. He parado en una venta. Antes de eso, tengo que decir que no me está pareciendo en todo momento que el Camino de Santiago esté perfectamente señalizado. Sí es cierto que de vez en cuando, como ahora mismo donde me encuentro, porque salimos de la carretera y nos metemos por este camino bueno, lo veis detrás de mí, pero no en todo momento me parece que esté muy bien señalizado el camino. He tenido varias dudas y he tenido que tirar del track, pero bueno, quizás es culpa mía. He parado en una venta ahí en la Junta de los Caminos, venta La Junta. Me he parado, tenía buena pinta, la verdad es que tiene buena pinta el sitio, creo que tiene que estar bien para comer. Y me he puesto en la terraza y me he pedido un tercio de una cerveza, me han traído una Cruzcampo y me la he tomado bien fresquita. Y yo decía, me van a traer una tapa. Pues no me han traído nada. Esto desde luego no es Granada, ni es lo que yo recuerdo. Así que nada, me he tomado una cerveza solo. No tengo hambre, no tenía hambre, realmente. Pero como que lo esperas, ¿no? Estando donde estás. Así que nada, voy a continuar. Ya lo que viene parece ser que ya empieza el terreno a ponerse un poquitín quebrado, un poquitín abrupto. Hay mogollón de motos por aquí, estoy escuchando. También he visto mucho cazador, ciclista. Hace un domingo muy bonito y parece que aquí la gente efectivamente aprovecha los domingos como toca, ¿no? Cada uno con lo que le gusta. La Junta de los Caminos es un lugar donde además hay para comer, hay sitios de sobra, creo, para comer. Me parece que tengo la impresión de que también hay sitios para dormir. Entonces, bueno, quizás el que se venga a hacer este camino desde algún lugar, en coche, en tren, en bus, en avión, como sea, y llega a determinada hora, que no le dé tiempo a hacer a lo mejor toda la etapa hasta Almojía, que no sé si lo he dicho, que es donde yo voy hoy, Málaga, Almojía, 25 kilómetros, al que no le dé tiempo, porque llegue un poco tarde, quizás sea un buen sitio para decir, bueno, me voy andando desde Málaga hasta este lugar, me quedo y mañana hago otro tipo de etapa, ¿no? Ahí lo dejo. Voy a continuar, os tengo que decir algo sobre el Mozárabe. ¿Qué es el Camino de Mozárabe?
Fijaros que voy por, bueno, el lecho de un arroyo, entiendo yo, porque, bueno, parece que el cauce de este lugar debe ser estacional, con lo cual deduzco que es un arroyo. Más ahora está bastante seco, a pesar de lo que ha caído de agua, ¿eh? Pero fijaros, el camino, yo no me he equivocado, el camino es que me lleva por aquí, por el lecho de este arroyo. Ahí veis que hay una carretera ahí arriba. Quiero pensar que cuando esto se llena de agua, evidentemente, pues la alternativa es ir por la carretera, porque también pienso yo que en algún momento, en más de un momento, esto debe tener, bueno, venidas de agua. Pero sí, el camino me lleva por aquí. De hecho, me he cruzado con unos ciclistas también que andan por aquí. Este es el camino y parece ser que también es la GR. Bueno, yo sigo por esta rambla, al fondo ya veo monte, no sé si es viña lo que estoy viendo, o bien olivo joven, pero mirad, esto es un cauce, como digo, de un arroyo, entiendo, y me encuentro un camión, así que entiendo que quesos Montes de Málaga. Repito, por si no se ha oído, quesos Montes de Málaga. Bueno, como digo, no sé muy bien qué tipo de árbol o arbusto o viña es aquello. Lo veremos porque parece que vamos para allá. Digo que entiendo que esto realmente la mayor parte del tiempo está así, seco, y se puede utilizar pues como vía de comunicación. A la derecha tengo ya, bueno, eucaliptus, que ya hemos visto más de, o ya he visto más de uno. El eucaliptus sí es verdad que veo mucho, siempre he visto en Málaga. Y aquí a la parte de la izquierda, pues ya algún olivo pequeño. Seguimos por aquí, veremos a ver cuánto tiempo. Aquí hay algo que yo no entiendo, camino mozárabe de Santiago, Málaga 6,3. Bueno, yo partí de Málaga hace, lo diré, 14 y pico, 14 y medio. Camino mozárabe de Santiago, Almojía 8, pero los de 6,3 no lo entiendo. Yo llevo 14 y pico, a mí me han engañado.
Entre primeros del siglo VIII y finales del siglo XV, casi toda la península ibérica estuvo ocupada por los musulmanes. En mayor o menor medida, las fronteras iban cambiando y a partir de un momento dado van bajando, van hacia el sur hasta que finaliza lo que se conoce como Reconquista en el 1492. Eso lo sabemos todos. Pero ¿quiénes eran los mozárabes? Los mozárabes fueron aquellos cristianos que se quedaron viviendo y habitando en territorios bajo dominación o bajo ocupación musulmana. Llegado el momento de las peregrinaciones a Santiago de Compostela, algunos o muchos, no sé si serían demasiados, hay que tener en cuenta que no debía de ser fácil pasar desde una zona controlada por musulmanes a una zona controlada por reinos cristianos, ida y vuelta, para hacer las peregrinaciones. Pero bueno, aquellos cristianos que lo hicieron dieron pie o dieron lugar a las rutas mozárabes. Hoy en día esas rutas mozárabes modernas, las que hacemos o las que estoy haciendo, por ejemplo yo, parten del sur de la península ibérica, concretamente de varios puntos, varias capitales, de manera oficial, porque al final el camino lo puedes iniciar en tu pueblo, pero de manera oficial de Almería, que luego más adelante pasará por Granada, también de Jaén y también desde Málaga. ¿Por qué decía que era importante o que para mí era importante llegar a Baena en estos 8 días de camino que tengo? Porque en Baena todos esos caminos, todas esas ramas se juntan. Y a partir de Baena y hacia Córdoba y ya finalmente incluso hasta Mérida es un camino único, una vía única que es la ruta mozárabe. Por eso decía yo que llegar a Baena tenía ese significado, digamos, de que es el punto, el nudo de los distintos ramales que empiezan en el sureste de la península ibérica. Dicho esto, es fácil entender o fácil suponer el bagaje, bueno, pues artístico e histórico que tienen las rutas mozárabes. Fijaros de dónde parte, ¿no? O por dónde pasa. Hemos dicho Málaga, hemos dicho Granada, Almería, también Jaén, Córdoba. Evidentemente Mérida, ¿no? Donde ya se une a la Vía de la Plata. A partir de ahí ya no es camino mozárabe. Bueno, pues si lo empezaste en el camino mozárabe, pues ya es mozárabe hasta que llegas a Santiago, o al menos así es como yo lo considero. Si no, los demás a ver qué comemos. Pero bueno, es lo que vamos a ver. Entonces, ¿usted qué va? Ahora, de momento, al Mojía, ¿no? Yo de momento voy al Mojía, que creo que tiene un albergue y voy a ver si duermo allí y ya mañana, no sé si se llama Villanueva la Concepción. Sí. Y después te Y, queda, ¿no? y después Antequera. Y poco a poco, porque prisa no llevo. Detrás de mí un cielo que se va complicando. Pero bueno, y también detrás de mí, aunque no la veáis, la segunda subida de la etapa de hoy, una subida que tiene pinta de estar esperándome con ganas. Así que me voy a parar 5 minutos. He bebido un poquito de agua. Ahora voy a beber un poco más y continúo. Bueno, he encontrado un pueblín justo al terminar la primera subida, o poco después de terminar la primera subida. Me he parado ahí porque he encontrado un chaval, un muchacho y su padre. Y hemos tenido una buena charla acerca de la vida aquí. Está bien estas charlas para ponerte en situación de la realidad, ¿no? De los lugares muchas veces que nosotros pasamos y, bueno, pasamos cada día, pasamos por un pueblo o una ciudad. Y está bien
este tipo de charlas de la gente del lugar que realmente te cuentan cómo son las cosas, ¿no? Tendemos, yo creo que a quedarnos con lo bonito y lógico, porque venimos con el afán o con el ánimo de disfrutar, pero estas charlas a mí me gustan. Este lugar, me decía el muchacho, él vive de la agricultura, él trabaja para otra persona en el campo, en algún cortijo, me ha dicho, y dice que es muy complicado conseguir gente que venga a trabajar en el campo. Eso ya lo sabemos, ¿no? Pero claro, te lo dice alguien que trabaja aquí en un lugar, bueno, en mitad de casi la nada, ¿no? Entre montes. Me contaba eso, él trabaja y cobra por día trabajado, ¿no? Me contaba eso, dice, no, es que no quiere venir, muy difícil, la gente no quiere venir a trabajar en el campo. He visto que tenían unos capazos con aceituna, con oliva. También me contaba que este año hay poca, o por aquí al menos, que había poca. Ellos dedican la oliva al consumo familiar, también venden un poco, pero al consumo familiar sobre todo. Y me decía eso, que encima además había poca. Otro problema que tienen ahí, esto pertenece por lo visto al municipio de Almojía. Aquí tienen muchos problemas con el agua, sobre todo en verano no tienen agua. Y eso cada verano. Entonces, bueno, por ahora se ve que el ayuntamiento no ha podido solucionarle ese problema. Imaginaros aquí sin agua, ¿no? Problemas de agua. En invierno dice que no, en invierno tienen siempre agua. Le he preguntado por los peregrinos que pasan, bueno, ¿qué tal lo llevan? Encantados, ayudan un montón, porque dice, es que hay gente que aquí viene en verano, y vienen y llegan aquí pensando ya que han llegado, que es el albergue, vienen deshidratados, vienen con una botella de agua pequeñita, prácticamente vacía. Es cierto que en todo el camino no he encontrado fuentes, no hay fuentes, hay que traer el agua. Y me decía eso, que aquí venía gente que, bueno, perdida, bueno, sin agua, deshidratada, muy cansada. Gente que prácticamente no sabe ni dónde se ha metido, ¿no? Bueno, ha sido una conversación bastante interesante y bastante curiosa. Me dice el muchacho que no me preocupe, que la subida no es para tanto, pero claro, yo al muchacho lo veo fuerte y lo veo preparado. Así que voy a beber un poco más de agua, me voy a mentalizar y parto hacia arriba. Creo que esta es la segunda subida y la última antes de llegar a destino. Gonna teach me how to listen. And who's gonna love me without a reason? Will you always? Through all the trouble and all the worry, time's gonna bring our way. With all the beauty, through all the heartache, will we always? And who's gonna kiss the tears you're crying? And who's gonna love you while they're dying? I will always, oh, I will always.
Ahí tenéis, Almojía, final de etapa de hoy. El pueblo, como se puede ver fácil, está en una ladera empinada hacia arriba. Toca bajar ahora hasta el inicio del pueblo, que está bien abajo, la cota mínima, y luego toca subir el pueblo entero porque el albergue está al final y está arriba del todo. Así que nada, regalito de final de etapa. Tengo muchas ganas de llegar. Estoy cansado, tengo ganas de beber. Tengo agua, pero tengo ganas de beber otra cosa. Tengo ganas de ducharme y luego ya os contaré qué tal ha ido. Pero bueno, etapa durilla, ¿eh? Durilla. Venga, vamos para allá. Bueno, os comento un poco la etapa, ya la habéis visto. La etapa tiene una parte, bueno, vamos a decir que la salida de Málaga es muy larga, ya la habéis visto, muchos kilómetros, pero luego, a partir de que cruzas un puente, os pondré imágenes para que lo veáis, a partir de que cruzas ese puente, la etapa ya cambia 100%, y ahí es cuando viene subidas, bajadas, terreno muy quebrado, terreno muy roto, y realmente las dificultades en forma de unas cuestas tremendas, unas cuestas con una rampa y un porcentaje muy alto. La segunda rampa, tengo que decir que me ha dejado seco. He notado, fallo mío, no había traído nada para comer durante el camino. Cualquier snack, cualquier cosa que me aportara algo de fuerza, de azúcar, de energía. Y he notado que en la segunda subida he dicho, hostia, que me he quedado seco. Me ha costado bastante a partir de ahí, evidentemente, y hasta que ya me he recuperado de nuevo, pero he estado un rato, pues eso, recuperando y esperando que de alguna manera llegara energía, llegaran fuerzas de nuevo. Pero el paisaje ha sido realmente muy guapo, muy bonito. Los montes son preciosos, las vistas son preciosas también. Se ven antiguos cortijos, sí, parcelaciones cortijeras, entiendo yo. Incluso en un momento dado en el mar, ¿no? Ya llegando a Almojía estaba viendo el mar. La entrada o la llegada al albergue. El pueblo es una rampa. Aquí la gente, los paisanos tienen que poner unas piernas, un cardio tremendo, porque las rampas el pueblo es o hacia arriba o hacia abajo. No hay nada en llano. Entonces, cuando he llegado al albergue he dicho, tengo que cenar o comer el sitio más cerca que haya. El sitio más cerca que hay es un bar, el Mirador, que no tiene nada de comer. Y me han dicho, dice, bueno, aquí cerca hay un kebab. Y me he ido a un kebab. Y estaba muy bueno. 7 euros, la verdad que el precio estaba además muy bien, en plan menú, con patata y bebida. 7 euros, muy bien, la economía también en el camino es importante. Y hay que decir que el kebab estaba bastante sabroso. El albergue. El albergue tiene una sala de 3 literas. Yo pensaba que eran 8, no sé si tendrán alguna guardada, pero son 3 literas, con una ducha y un lavabo y un baño. Y bueno, había 2 ocupadas, luego me he dado cuenta que por cierto, están durmiendo. Es una pareja, creo que escocesa la pareja. Y luego hay una sala como comedor para también prepararte cena, calentarte o incluso mañana por la mañana. Hay cafetera, hay tostadora, hay microondas. Está bastante bien el albergue, bastante bien. Atienden por teléfono, el albergue es de donativo, atienden por teléfono muy bien, desde Protección Civil, supongo que de aquí, del municipio, y me han atendido muy bien, muy fácil entrar. Así que nada, vamos a ver, tiene mantas, por cierto. No tiene sábanas, pero tiene mantas. Yo llevo una sábana de esas, de sábana saco. Así que nada, me meteré en la sábana saco, me echaré una manta por encima y a ver qué tal dormimos. Mañana más, ya mañana, en la siguiente etapa, os comentaré hacia dónde y sobre todo, a ver qué tal nos va, ¿de acuerdo? No sé si se me olvida algo, si se me olvida algo, me perdonáis. Me voy para el albergue, paso por el baño, me aseo también del kebab y a la cama. Chao.